Preparemos unos súper fáciles y ricos muffins de vainilla con chispas de chocolate, perfectos para acompañar café, leche, en una tarde fría o lluviosa. Te encantarán. Acompáñame a ver la receta. Para empezar, tamizaremos los ingredientes secos, comenzando con 210 gramos de harina de trigo todo uso o harina común. Le añadiremos 2 cucharaditas de polvo para hornear, seguido por un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio, solo porque usaremos un ácido que es el yogur. Y 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena o 30 gramos más de harina. La leche en polvo o maicena aportarán suavidad y sabor a estos muffins. Y mientras voy tamizando, te recuerdo que te dejo como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Y bueno, estas pelotitas que se forman son una de las razones por la que tamizamos, además de que este paso ayuda a que tus panecillos queden más esponjosos. En fin, agreguemos un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores, para después incorporar 140 gramos de chispas de chocolate, el equivalente a una taza. Mezclemos muy bien y te cuento que añadimos las chispas de chocolate aquí para que así se distribuyan mucho mejor en la masa. Ok, dejemos a un lado nuestros ingredientes secos y en otro recipiente ya agregué 3 huevos. Les vamos a añadir 180 gramos de azúcar refinada, o si usas azúcar granulada solo dale de unos 4 a 6 pulsos en tu licuadora para obtener granos un poco más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Batimos y batimos hasta que esta mezcla tome un color amarillo claro y se vea ligeramente espesa. Claro que puedes utilizar tu batidora eléctrica sin problema, pero hacer muffins es de lo más sencillo, que solamente necesitarás tu batidor de globo manual y así también aprovechas a hacer un poco de brazo. Pero bueno, yo aquí ya veo una consistencia muy buena, por lo que ahora iré añadiendo 130 gramos de yogur griego que debe estar a temperatura ambiente. En su lugar también puedes utilizar suero de leche, la misma cantidad, y mientras lo vamos vaciando no dejamos de batir. Seguimos con 130 gramos de una mezcla de mantequilla derretida y aceite vegetal neutro, mitad y mitad, igual sin dejar de batir. Y claro que puedes usar solo 130 gramos de mantequilla derretida o 130 gramos de aceite vegetal neutro, lo que tú prefieras. Mientras hago esto te pregunto, ¿cuál sería tu bebida favorita para acompañar estos muffins? A mí me encantan con leche fría o chocolate caliente cuando hace frío. ¿Qué te está pareciendo esta receta? Si te está gustando, te invito a que te suscribas al canal. Ahora continuemos haciendo un pozo en el centro de los ingredientes secos y ahí vamos a ir vaciando los ingredientes líquidos sin dejar de batir a incorporar, solo hasta no ver restos de harina en la masa. Como puedes notar, debemos ir mezclando suavemente para que así no se desarrolle el gluten, aunque al final dejaremos reposar la masa en nuestro refrigerador, pero pues más vale. Ok, por último agreguemos 1,5 cucharadita de esencia de vainilla y mezclemos nuevamente solo a incorporar. Y ya que terminamos, vamos a cubrir con un platito o con papel film y llevaremos nuestra masa al refrigerador por 1 a 2 horas. Eso sí, unos 15 minutos antes de retirar tu masa del refrigerador, enciende tu horno a 200 grados centígrados. Al sacarla, mezclemos con movimientos suaves y envolventes para revisar la consistencia. Como puedes ver, la masa ya se ve mucho más espesa y es lo que queremos. Ahora te muestro, utilizaremos un molde para cupcakes de 12 piezas y yo le puse capacillos de base de 5 centímetros de diámetro, aunque en su lugar solo puedes engrasar y enharinar ligeramente cada uno de estos moldecitos. En fin, con una cuchara de helados iré tomando porciones. La verdad es que facilita mucho el trabajo porque vas tomando la misma cantidad, pero no te preocupes, en su lugar puedes usar cucharas soperas, sí, de las que tenemos todos en casa, nada más que en ese caso deberás agregar a cada capacillo 2 cucharadas de la mezcla o a llenar solo a 2/3 o 3/4 de su capacidad, como te muestro en el video. Y para que se vean aún más bonitos los muffins, les colocaremos por encima más chispas de chocolate. Estas que tengo aquí las mezclé con una cucharadita de harina. También puedes espolvorearles por encima un poquitito de azúcar. Yo los dejé así.
Ok, ya listos, llevemos al horno que ya debe estar a 200 grados centígrados. Hornearemos de 10 a 12 minutos a esa temperatura o hasta que comience a formarse el piquito. En ese momento reducimos la temperatura de nuestro horno a 180 grados centígrados y dejamos por unos 10 a 15 minutos más o hasta que se vean doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. También recuerda revisarlos antes de sacarlos del horno con un palillo, el cual debe salir limpio. Ahora los míos estuvieron listos en 20 minutos. Dejemos reposar unos 5 minutos en el molde y después con cuidado vamos a retirarlos y los iremos colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Créeme que no solo la cocina sino toda la casa ya huele a pastelitos recién hechos. Me encanta ese olor, sobre todo en días fríos o lluviosos, así que si tienes antojo de algo fácil y rico para acompañar leche, café o chocolatito caliente por las tardes, no dudes en prepararlos, pues te encantarán, así sopeaditos o chopeaditos, que es mi forma favorita de comerlos. Y mira qué suaves y esponjosos están por dentro, con chocolatito por todos lados. Aquí yo no quité el capacillo porque bueno, se estaba pegando mucho y esto es porque el capacillo que compré nada más me costó como 10 pesos. Pero bueno, eso es todo. Espero que esta receta te guste y ayude mucho. Aprovecho también para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.